con eso de la clase de ahora, que el tema que nos toca es el movimiento relativo. En este, pues, yo soy la ingeniera Patricia Campos y esta sería, pues, la segunda clase de esta semana. Bueno, en este caso, fíjense que lo que nosotros consideramos siempre como un movimiento relativo, prácticamente siempre es algo así como lo que cotidianamente nosotros conocemos y usamos esa palabra de relatividad. Lo que es relativo es como cuando decimos que algo es relativo para uno o para otro, o sea que depende quién lo ve, y esa es como la relatividad que por lo general nosotros utilizamos. Cuando hablamos muchas veces de cosas, ¿verdad? Cuando decimos, si es que a alguien le puede parecer algún lugar lejos o cerca, y para nosotros es como que decimos, eso es relativo porque para mí puede ser lejos o más cercano. Entonces, la palabra relatividad se puede utilizar en la vida cotidiana, pero nosotros obviamente lo vamos a aplicar en lo que es, pues, la parte de lo que prácticamente vemos como movimiento relativo, pero aplicado a la física con posición, velocidad y aceleración relativas. Como también trabajamos nosotros lo que es en una dimensión y en dos dimensiones, porque muchas veces cuando nosotros lo hacemos en una dimensión es cuando el movimiento, como ya lo hemos dicho anteriormente, se da en una sola línea o en como en un solo camino. Pero cuando estamos hablando en dos dimensiones, ya estamos utilizando lo que son las variables o las dimensiones en X y Y. Entonces ahora vamos a verlo de las dos maneras. Ahora, el movimiento de una partícula P está siendo observado por dos observadores, A y B, uno de los cuales se encuentra en reposo y el otro se mueve con velocidad constante. Fíjense que esto es bastante importante también, porque cuando nosotros decimos que una partícula está como detenida en un punto, obviamente decimos que está en reposo, pero que otro cuerpo o otra partícula puede estar en movimiento, pero a velocidad constante. En este caso yo les pondré un ejemplo que puede ser como cuando estamos en la parada de bus y nosotros estamos esperando el bus, pero a lo mejor acaba de llegar algún bus, pero no es el que nosotros esperamos. Entonces vemos que se suben las personas, los pasajeros, pero después se vuelve a ir. O sea, digamos que estaba detenido y se va. Entonces, para nosotros, eso es como que estamos nosotros en la parada de buses detenidos y el bus cuando se va, estamos diciendo que es como un movimiento, digamos así, que sería como que vemos que se mueve, pues, que se está moviendo. Entonces, nosotros no nos movemos, estamos en reposo, pero el bus se mueve. Entonces, lo que sucede es esto, que por ejemplo, puede estar alguien más con nosotros o los que están dentro del bus también pueden darse cuenta que obviamente están dentro del bus, se va moviendo con ellos. Lo que ellos sienten va a ser diferente. Ese movimiento que algunos se han fijado que a veces nos vamos en el bus, nos paramos, todavía el bus se mueve y nosotros vamos haciendo cierto equilibrio para irnos a sentar o lo que sea. Entonces, ese sería este caso en particular. Si no, si quieres que lo vean,
Bueno, acá tenemos también que cuando se inicia la observación, el tiempo es igual a 0, como les decía, donde es de reposo. Ambos observadores y la partícula coinciden en su posición y al transcurrir el tiempo, tanto la partícula como B se desplazan a lo largo de una dimensión. Ese sería en una dimensión, acá lo podemos ver. Y tenemos esto, lo que sería, en una dimensión se puede ver, yo creo que fácilmente, porque nos damos cuenta que tenemos X o Y, en tiempo igual a 0. El punto puede estar acá, la partícula, y el tiempo es igual a 0. En 2 dimensiones, ya se lo voy a mostrar. Que termine de cargar todo. Va, aquí lo tenemos. Cuando estamos hablando de X, de lo que sería la posición, bueno, lo podemos ver. De esta manera tenemos lo siguiente. Si no se puede ver bien ahí por la luz, tendríamos que, por ejemplo, tengo lo que va de X de B a, y aquí está la partícula B. Entonces tendríamos, solo que permítanme que alguien quizás se movió. No sé por qué algo está tapando, entonces se lo voy a tratar de dibujar. X de B a B. X de B a A, entonces tendríamos todas estas distancias con respecto a P, claro está. Entonces tengo X de B a A es igual a X de B a A. Aquí se lo estoy escribiendo nada más por si acaso no lo pueden ver, ¿verdad? Pero si se puede ver, pues ahí podemos ver la forma que va siguiendo. Y acá tendríamos YA y YB. Entonces, lo que sucede es que lo que estamos diciendo aquí es en cierta forma que tenemos, por decir, la posición con respecto a XA y aquí tendríamos a XB. Entonces, estamos diciendo que si un punto lo tomamos como relativo, como la relatividad de P con respecto a P, entonces vamos a tener una distancia de P con respecto a quién, a B. Y vamos a tener una relativa de B con respecto a A, o sea que va a depender quién lo esté viendo, entonces va a ser por eso, de P con respecto a B o de B con respecto a A. Pero al final la suma de todo esto va a ser igual a los dos segmentos estos que tengo aquí. Si ustedes se dan cuenta, sería toda esta distancia que es la de P con respecto a la posición de A. O sea que lo que sucede en este caso es que prácticamente estamos diciendo que depende de cuál sea nuestro punto de referencia, así podemos tomar las distancias. Como yo les decía, en el caso en el bus, por ejemplo, cuando nosotros decimos que va a ser la distancia con respecto al pasajero, o sea, el que está dentro, y para nosotros puede ser P el bus, entonces esta va a ser como una distancia, pero si es la distancia con respecto al que está en la parada de bus, va a ser la distancia con respecto a la persona que está en la parada con respecto al movimiento del bus. Entonces, por eso les decía, no es lo mismo como cuando estamos dentro del bus o estamos esperando el bus en una parada detenidos en reposo, sino que van a ser, a lo que me refiero, que ahí es donde se da lo de la relatividad.
que se puede ver cuando, por ejemplo, si yo tengo aquí el punto P, entonces, como les decía, P con respecto a B, pero también tengo a B con respecto a A. Pero también, si yo me doy cuenta y tomo todo este de P con respecto a A, sería toda la distancia y sería la suma de estos dos. No sé si estamos bien con este caso. Se los voy a dejar ahí solo un ratito por si acaso no se ve para que si acaso lo puedan copiar. Vale, entonces acá está la ecuación de lo que les estaba mencionando. Cuando yo tengo a XP con respecto a, esa sería la misma suma que tengo aquí. Que sería al final estos dos segmentos que estoy sumando, me van a dar toda esta distancia. De P con respecto a, de B con respecto a y de P con respecto a B. Entonces, esas serían las ecuaciones. Te voy a dejar ahí solo un ratito para que lo veamos. Vale, viendo eso, yo creo que ya nos dimos cuenta de lo que les estaba mencionando, de lo de las distancias. Ahora, vamos a ver aquí. Permítanme, que se está cambiando un poco tardado. Vale, fíjense que aquí hay una situación también. Como estas son posiciones, si ustedes se dan cuenta, es la posición de P con respecto a A, la posición de B con respecto a A y la posición de P con respecto a B. Son todas esas que tenemos ahí. Lo que sucede es que aquí vamos a aplicar un concepto que es importante. ¿Cuál es este concepto? Cuando nosotros hablamos de lo que es las cuestiones que son como de derivar, cuando nosotros tenemos la posición o desplazamiento y derivamos una vez, tendría que ser velocidad. Cuando yo derivo dos veces es aceleración. Entonces ya lo vamos a ver, por eso aquí nos dice, o sea que nosotros podemos encontrar la posición de P con respecto a la de X de B con respecto a, la de P con respecto a B, o sea que primero para nosotros sería como que encontramos las posiciones, pero también si derivamos una vez, yo puedo encontrar velocidad, porque la teoría me dice que si yo tengo posición o desplazamiento, derivo una vez y encuentro velocidad, derivo dos veces y encuentro aceleración. Entonces ahí es donde aparece el concepto de velocidad relativa. La velocidad relativa vendría siendo lo mismo de P con respecto a A, de B con respecto a A y de P con respecto a B. Prácticamente de esta manera tendríamos y llegamos a lo que es la aceleración. La aceleración sería, como les expliqué anteriormente, si yo tengo la derivada de posición, perdón, si tengo la ecuación de posición o de desplazamiento y derivo una vez, obtengo velocidad. Si derivo otra vez, obtengo aceleración y en ese caso, pues prácticamente tendría que encontrar lo que es la aceleración con respecto también a cada una de las posiciones, de P con respecto a A, de B con respecto a A y de P con respecto a B. Ahora, si sucede otro caso que es diferente, que es que la velocidad se mueve con aceleración constante, tendríamos el último caso, que es, como el sistema B se mueve con velocidad constante, su aceleración es cero, entonces la aceleración al final se establece como la última que aparece en la ecuación, que sería de P con respecto a A y de P con respecto a B.
Ahora vamos a ver en 2 dimensiones. Ahí lo tenemos. Fíjense que en este caso, cuando tenemos 2 dimensiones, es similar también. Por ejemplo, si aquí tengo el punto P, si nos damos cuenta, tengo nuevamente el vector de posición de P con respecto a, el vector de posición de P con respecto a B, y el vector de posición de B con respecto a, este sería cada uno de ellos, el vector de posición de B con respecto a, es este que está aquí, ¿verdad? Este es el de, se lo voy a escribir aquí por si no se alcanza a ver, o si se alcanza a ver, me pueden decir si se alcanza a ver, por favor, la figura. No sé si se ve bien la figura. Sí se alcanza a ver. Sí se alcanza a ver. Yo para dibujárselas otra vez, pero si se ve, pues aquí mismo voy a repintar nada más. Aquí tengo el vector de posición, como bien lo dice acá, de P con respecto a. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si este es el punto P. Entonces, yo tengo como este mi punto de referencia, entonces digo, P con respecto a quién? A. Este es A, P con respecto a B, y P con respecto a A. Entonces, prácticamente estoy completando la ecuación con estos 3, con este y con este. Entonces, ya vamos a ver la ecuación. Ahí está. Ya la voy a colocar eso entonces. Entonces, la ecuación, si ustedes se dan cuenta, es precisamente o parecida a la que ya teníamos, que era xp con respecto a A, pero esta es una dimensión. Xp con respecto a A más xp con respecto a B. Entonces, lo que estamos diciendo es que este sería el vector de posición. ¿Por qué? Porque ya estamos en 2 dimensiones. Entonces, la ecuación es la misma o se parece, la única diferencia es que primero, como lo tenemos solo en una dimensión, es en X, pero luego cuando ya lo tenemos en 2 dimensiones, ya se convierte en un vector de posición, porque recordemos que cuando tenemos vectores de posición, estamos hablando que ya el cuerpo está en 2, o la partícula o lo que sea, ya está en 2 dimensiones, entonces sería en X y en Y. No sé si me explico con esto, que esa sería la parte más de todo, que es la que cambia cuando estamos hablando de una o de 2 dimensiones. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, volvemos a aplicar el mismo concepto. Cuando nosotros tenemos ya el vector de posición que está para la partícula, o para los diferentes puntos de P, B y A, tenemos lo que es la velocidad, porque volvemos a aplicar el mismo concepto. Cuando derivamos, obtenemos velocidad. Entonces, al obtener velocidad, estamos diciendo que es exactamente lo mismo de P con respecto a A, de B con respecto a A y de P con respecto a B. O sea, son velocidades relativas con respecto a cada uno de los puntos que tenemos. Entonces, ya tengo velocidad como vector también, por eso es que ahí está claramente la flechita, donde nos está diciendo que la velocidad ya está en términos de vectores, vectorialmente. Como bien sabemos que la velocidad obviamente es un vector, ¿verdad? Ahora, en el caso de lo que es derivando nuevamente, obtenemos lo que es la aceleración. Cuando estamos hablando de
posición, derivo una vez, obtengo velocidad, derivo dos veces, obtengo aceleración. Entonces, con todo eso, yo lo que estoy diciendo es que cada vez que yo tenga posición, y muchas veces puedo tener ecuaciones de posición con respecto al tiempo, entonces yo derivo una vez, obtengo velocidad, derivo dos veces, obtengo aceleración. Entonces, por eso es que ahí dice derivando nuevamente, o sea que yo he derivado dos veces, por eso es que obtengo aceleración. Como obviamente se puede ver, es un vector. Al ser un vector, pues ya sabemos que puede tener componentes en X y en Y, pero en este caso, pues lo dejamos en términos generales o lo vemos de esta manera vectorialmente, donde sabemos que puede tener componentes tanto en X como en Y. Vamos a ver entonces. Pero, como les vuelvo a decir, que en el caso en particular de que estamos hablando de que esa velocidad constante, entonces su aceleración es cero, entonces la ecuación se reduce. Y nos quedaría de esta manera. Quiere decir que la velocidad de P, la aceleración de P con respecto a A es la misma que la aceleración de P con respecto a B. Vamos a hacer el ejemplo entonces. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Nos dice acá que el piloto de un avión desea volar hacia el oeste, en presencia de un viento que sopla hacia el sur a 50 kilómetros por hora. ¿En qué dirección debe dirigirse el avión? Esa sería la primera pregunta. Y el literal B, ¿cuál debe de ser su rapidez en relación con la Tierra? Entonces, prácticamente tendríamos dos cosas que solucionar. Entonces, vamos a ver el diagrama o el esquema. Vale. Perdón, aquí sería. Esas son unas de las, como dijéramos, cuestiones que debemos de tomar en cuenta en este caso. Si el sistema móvil es el viento, el sistema fijo es la tierra, la partícula es el avión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que para nosotros le vamos a llamar a uno P, el sistema fijo es la tierra y el otro es el viento. Entonces puede ser T y B, las letras que vamos a estar utilizando. En velocidad relativa lo que sucede es que tenemos que tener como una referencia o siempre pensar qué letras son las que vamos a identificar cada cosa. Entonces, por eso es que ahí le hace referencia a esas tres palabras que son las tres letras con las que ya vamos a ver. O sea, por ejemplo, acá aprovechando que tengo esto, quiere decir que P va a ser el avión, el viento va a ser B y la tierra va a ser T. Entonces, esta ecuación que en forma general yo después la puedo cambiar con estas letras que les estoy diciendo, porque así voy a hacer referencia a cada una de lo que serían los sistemas, o en el sistema en el que voy a estar trabajando voy a diferenciar cada una de las letras. Por ejemplo, B va a ser viento, o sea que digamos va a ser
avión con respecto al viento, avión con respecto a la tierra, por poner un ejemplo. Entonces, ese va a ser como nuestro sistema de referencia de cada uno de ellos. Entonces, aquí lo vamos a ver. Ya se lo voy a mostrar. Ahí está. Si no se alcanza a ver, igual lo vamos a dibujar aquí para que lo veamos. Por ejemplo, tenemos así. Y vamos a ver, este sería el este, como se puede ver, aquí está el oeste. Entonces, según lo que nos estaba diciendo, bueno, voy a copiarlo aquí, igual el dibujo, porque necesito una cosa, necesito que veamos el enunciado. Vamos a ver acá, que sería un vector, está aquí el otro, pero ya vamos a ver por qué. Y vamos a ver hacia acá. Entonces, este sería avión con respecto a B, avión, la partícula del avión, entonces A, este sería A con respecto a T, y este sería B con respecto a T. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos decía el enunciado. Vamos a ver ahorita. Lo voy a volver a poner solo para que lo veamos. Ahí está. Analicemos el enunciado y veamos la figura, que ahí la copié por eso precisamente. Nos dice que el piloto de un avión desea volar hacia el oeste. Si ustedes se dan cuenta, es esto. Entonces, por eso es que se convierte en avión con respecto a tierra, porque va a volar hacia el oeste. En presencia de un viento que sopla hacia el sur. O sea, el viento con respecto a la tierra sería este, que sopla hacia el sur. Si la rapidez del avión cuando sopla el viento es de 200 kilómetros por hora, entonces quiere decir que aquí se nos estaría formando este, que sería el del avión con respecto al viento, que no conocemos, pero sí conocemos el valor, que nos dice que es de 200 kilómetros por hora. ¿En qué dirección debe dirigirse el avión? Entonces, de esta manera, según lo que nos decía el enunciado, formamos la ecuación, que la tenemos aquí, por cierto. Si ustedes la ven, la ecuación dice que es A con respecto a T, igual a B con respecto a T, más velocidad del avión con respecto al viento, perdón, así sería. Entonces, esa es esta misma ecuación que acabo de copiar, esta que está aquí. Entonces, quiere decir que yo tengo que encontrar, en este caso, como me decía el enunciado, la variable no sería la variable, sino que la incógnita, por llamarle de alguna manera, lo que tendríamos, le voy a volver a poner el enunciado solo para que lo veamos, que vamos a encontrar. Ahí está. ¿En qué dirección debe dirigirse el avión? Entonces, por ejemplo, como nos está diciendo que esta es la que va hacia el oeste, esta, la velocidad del avión, porque ahí nos dice, miren, el piloto de un avión, entonces toda la referencia es la tierra, avión con respecto a tierra, desea volar hacia el oeste, está hacia acá porque el oeste es este. Luego sopla hacia el sur, o sea que viene hacia acá a 50 kilómetros por hora. Si la rapidez del avión cuando sopla el viento es de 200 kilómetros por hora, ¿en qué dirección debe dirigirse el avión? O sea que tendríamos que estar encontrando el ángulo también con respecto a, porque ahí nos está diciendo en qué dirección, entonces tenemos que encontrar el ángulo. ¿Y cuál debe ser su rapidez? O sea que su ángulo y su magnitud en relación a la Tierra. Entonces vamos a continuar. Solo era para que lo viéramos ahí la ecuación. Y aquí lo vamos a ver nuevamente. Ahí está, en grande. Yo creo que eso no tienen problema de verlo. Y están todos los datos. El ángulo del que estamos hablando es el mismo que está aquí. Si
ustedes lo ven, es ese mismo. Entonces, como ahí, si ustedes se dan cuenta, se nos forma un triángulo rectángulo. Al ver ese triángulo rectángulo, pues, fácilmente podemos aplicar lo que es el teorema de Pitágoras o alguna función trigonométrica que nos relacione los dos lados que ya conocemos. ¿Cuáles son los dos lados que conocemos? Este, que decía ahí que era 50, y este que es de 200. Entonces tengo este y tengo este. Entonces la función trigonométrica es fácil de relacionarla de esta manera. Con la velocidad BT. Ingeniera, ¿Sí? disculpe, solo por cuestión de entendimiento y comprensión, ¿por qué no se pone, o sea, él dice que el avión va hacia el oeste, ¿por qué no se pone que el oeste es por así decirlo, el, ¿cómo se llama esto? La línea recta de la X, de la menos X, por así decirlo, y se pone que es la hipotenusa? ¿Por qué no se pone el otro lado? Quiero ver, en Pitágoras ese sería un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la velocidad se ha puesto como que es la hipotenusa, ¿ok? ¿Por qué no se pone No, como que está en el eje de la menos X? no, es que todas son velocidades. Solo que esta es la velocidad del viento con respecto a la Tierra, la velocidad del avión con respecto a la Tierra, la velocidad del avión con respecto al viento. Todas son velocidades. Sí, pero ¿por qué no se pone donde está la velocidad del avión con respecto al tiempo y se tiene que poner en el de ese lado? Porque como esta velocidad, bueno, no entiendo muy bien su pregunta, pero lo que sucede es que la velocidad del avión con respecto a la Tierra va hacia el oeste. O sea, va hacia acá. No sé si me puede formular de otra forma porque no lo entiendo. O si alguien tal vez me puede decir de otra forma porque no logro entenderlo. O sea, la pregunta, porque, por ejemplo, ahí tenemos el triángulo. Entonces nos dice que el piloto de un avión desea volar hacia el oeste. Entonces, esa velocidad del avión con respecto a la Tierra va hacia el oeste, es esa. ¿Cuál es la otra velocidad que me dice que tendría que poner en otro lado? No estoy diciendo que sea otra velocidad, sino esa velocidad de 200 kilómetros por hora. Como dice que no. Pues no, olvídalo, ya entendí. No sé, usted dígame, porque puede que no se entienda bien algo, pero ahí prácticamente yo solo he seguido lo que me está diciendo el enunciado. No sé si No, está yo entendí como que el avión iba hacia el oeste. Sí, pero lo que sucede es que es el avión con respecto a la Tierra. Sí. No, pero es que es diferente o sea, porque decimos, la rapidez del avión cuando sopla el viento es de 200 kilómetros por hora. Entonces nosotros formamos la ecuación prácticamente de esta manera, o sea que estamos haciendo viento con respecto a la Tierra más la velocidad del avión con respecto al viento. Entonces lo que sucede es que prácticamente nosotros, ¿cómo formamos este triángulo? Lo formamos de la misma manera como lo hacíamos con la suma de vectores, no sé si se acuerdan también. Y así es como formamos la ecuación. Entonces estamos sumando, por ejemplo, si la velocidad del avión con respecto a la Tierra, entonces estamos sumando la velocidad del viento con respecto a la Tierra, que es esto, más la velocidad del avión con respecto al viento, que es esto. Entonces estoy sumando este más este, y este estaría haciendo la respuesta como que es la resultante. No sé si me explico. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron la regla del triángulo, verdad? En la suma de vectores. Que decíamos que en la cola del primer vector coloco el segundo vector, que sería este, y desde el primero hasta el último, yo estaría colocando este que sería como mi resultante. No sé si me explico en eso.
No sé si se acuerdan. ¿Sí? Sí, ahora sí queda un poco más claro. Ajá, o sea que lo que sucede es que acuérdense que esta es una suma vectorial al final, ¿verdad? Y también hay otros recursos que les pueden servir. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos B con respecto a T y A con respecto a B, si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo que encontrar es esto. Entonces, vale, voy a avanzar un poquito acá para mostrarles nada más porque esto ya lo vimos, ya lo vamos a ver aquí. Ah, sí, aquí más adelante lo tengo, entonces solo vamos a ver una cosa. Ahí estamos aplicando Pitágoras, como ustedes lo ven, ¿va? Entonces, fíjense que acá, bueno, ahí se forma el triángulo, lo voy a dejar ahí, pero también lo que nosotros, si ustedes ven, tenemos este recurso. Tengo B, como que no lo elimino realmente, sino que solo es un recurso para que recordemos cómo formamos esta ecuación. Esta B se va con esta B, pero no es que la estamos eliminando, sino que para formar la ecuación, si esto se va, si ustedes se dan cuenta, me queda A con respecto a T, que es exactamente esto también. No sé si me explico. Si hemos formado bien la ecuación, se tiene que dar esto que yo les estoy diciendo, que me tiene que quedar, vale, por ejemplo, si yo tuviera aquí otra letra A con respecto a T y T con respecto a B, eso no se podría dar. Entonces quiere decir que yo tengo que formar bien con las letras la ecuación y se me va como que si se fuera esto con esto, entonces me queda A con respecto a T, A con respecto a T es lo que yo ando buscando también. Entonces es un recurso también adicional para que podamos formar la ecuación. Entonces muchas veces a uno se le olvida, ¿verdad? Pero se puede dar cuenta que si yo formé bien la ecuación y coloqué bien los vectores, yo tengo que poder formar tanto la ecuación como el triángulo. No sé si me explico con eso. Y ahora queda un poco más claro. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Si no, continuamos para que sigan viendo cómo va el ejercicio. Bueno, después de haber formado esto, formamos con la función trigonométrica yo puedo despejar el ángulo. Entonces aquí pasa otra cosa. Cuando yo tengo, por ejemplo, voy a borrar esto solo porque ya está bien lleno. Si antes tenía este ángulo, este prácticamente lo estoy trasladando acá. No sé si lo pueden ver, por ángulos semejantes, este se traslada acá, que es este que yo tengo allí. Entonces ahí ya despejando me da 14.48, quiere decir que ese ángulo, tanto este como este, es de 14.48 grados. O sea, cualquiera de los dos. Entonces, quiere decir que el avión debe volar en dirección a 14.48 grados al norte del oeste. Entonces, si nos damos cuenta y hiciéramos la referencia, nos daríamos cuenta que el ángulo podría ser este, ¿verdad? Que tenemos acá. Si lo vemos aquí, ese es, y sería pues al norte, según lo que es norte, oeste, sur y este. Entonces lo podríamos tener de esa manera, así como les mostré. Entonces, acá como se había formado el triángulo, este ángulo se traslada aquí como lo tenemos acá. Entonces sería de esta manera la dirección de lo que sería prácticamente el avión. Debe volar en dirección a 14.48 al norte del oeste. Ahora, ¿cuál debe ser la rapidez? Como nosotros ya tenemos lo que son como nosotros tenemos ya lo que es el ángulo, entonces de acuerdo al diagrama que ya habíamos hecho y aplicando Pitágoras,
sustituimos los valores conocidos. Entonces formamos la ecuación que sería la de Pitágoras. Y hacemos de esta manera. Vamos a encontrar ahora la magnitud. No sé si se alcanza a ver bien, si no se la voy a copiar aquí otra vez. Sería, como es el triángulo, ¿verdad? Sería de esta manera, al cuadrado igual 50 al cuadrado, hay más es ahí, ¿verdad? Porque estoy despejando, ¿no? Igual a 200 al cuadrado, porque esta era la hipotenusa. Entonces voy a despejar esto y sería 200 al cuadrado menos 50 al cuadrado, y eso me daría, según esto, 195.65 kilómetros por hora. Entonces ahí lo podemos ver que en cierta forma lo único que hemos hecho es que teníamos el triángulo, como lo pudimos ver, ¿verdad? Como ya habíamos encontrado. Voy a volver a mostrarles les voy a volver a mostrar. El triángulo. Ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, de esa manera estaríamos encontrando, porque tenemos el triángulo de esta forma. Bueno, después lo cambiamos, ¿verdad? No, lo habíamos cambiado. Entonces sería, el vector este iba hacia acá, teníamos el otro vector que iba hacia el sur, entonces decíamos que sacábamos esta, que esta era la velocidad de A con respecto a B, que era la de 200. Esta era la de 50. Entonces la que estaríamos encontrando es la de velocidad de A con respecto a T. Entonces esta era la velocidad de B con respecto a T. Entonces de esa manera. Vamos a ver acá. Entonces, el ángulo era el que les estaba mencionando, que era este mismo de 14.48, pero que al final vendría siendo este mismo que tenemos aquí también. Según lo que veíamos acá en la diapositiva también. Vamos a ver aquí. Ahí se trasladaba el ángulo, ¿verdad? Entonces, prácticamente sería de esa manera lo que estaríamos encontrando. Vamos a ver aquí. Creo que se ve mejor así. Esa sería la de 50, como decíamos, que es la velocidad de B con respecto a T, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos encontrando lo que es la velocidad, que es esta. Entonces, todo lo hicimos por medio del teorema de Pitágoras, pero si nos damos cuenta también, como la hipotenusa vendría siendo esta, esos serían 200, ¿verdad? Los 200 que teníamos. Entonces, quiere decir que el 200 es la hipotenusa, entonces lo que voy a despejar es A con respecto a T. Entonces, de esa manera, pues ahí es donde se da el despeje. Por eso es que este que está en 200 queda allí, y este de 50 pasa al otro lado A,
restar y entonces luego ya le saco la raíz cuadrada que es de este, ¿verdad? Le sacaría la raíz cuadrada como en todo aplicación del teorema de Pitágoras y de esta manera encuentro lo que sería la magnitud de la velocidad y su ángulo. No sé si tienen alguna pregunta. Porque con eso estaríamos terminando. Ajá. A mí en la raíz cuadrada me da 193.65. Ay, de verdad. Quiero ver si yo copié mal, permítanme. Quizás yo copié mal. Ahorita vamos a ver. Uy, sí, yo lo copié mal. 195 puse. 193 es exacto. Gracias. 193.65. Sí, así es. Tienes razón. Ahí me había equivocado. 193 es. No sé si tienen... Muchas gracias, ya lo corregí. No sé si tienen alguna pregunta más, si no, iríamos terminando. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos quedaríamos hasta acá, si no tienen preguntas, y nos vemos en la...